Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrega de Playoff TV. Hoy, programa de lujo como de costumbre y tenemos invitados al campeón olímpico Dairon Robles. Pero antes de comenzar esta excelente entrevista donde verás cosas que ni te imaginas, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes la campanita de las notificaciones y que dejes tu comentario diciéndonos qué te pareció y para estar un poquito más cerca de ti. Pausa y únete al play. Saludos amigos, y como ya lo mencionamos en nuestra presentación, tenemos con nosotros al campeón olímpico y ex recordista mundial de los 110 metros con valla, Dairon Robles. Bienvenido a Playoff TV, Dairon. Muy bueno. ¿Qué estás haciendo, Dairon? Bueno, yo creo que estamos atemperados a los tiempos que se están viviendo hoy. Estamos tratando de seguir adelante con este tema de la COVID, que realmente ha limitado muchísimas de las posibilidades que tuvimos o los proyectos que tuvimos que poner en stand-by. Pero bueno, seguimos tratando de intentar implementar y tratar la manera de que cuando las cosas lleguen a su normalidad, podamos seguir con el propio ritmo que teníamos pre-COVID. Dairon, tienes una historia bastante rica y quizás un poco única dentro de Cuba. Pasaste a ser de los deportistas élite de esta generación a ser de los emprendedores, de los primeros, por así decirlo, que vivieron aquí en Cuba esta nueva etapa. ¿Cómo te sientes ahora con este nuevo estilo de vida? A ver, yo creo que es una forma de supervivencia que fuimos buscando por el hecho de que cuando uno termina o va llegando a la parte de combinación del deporte, la pregunta que no muchos se hacen es ¿qué vamos a hacer después? Yo, independientemente de saber lo que estaba haciendo, porque esto fue algo que fuimos implementando incluso dentro de la carrera, fuimos preparando a la familia, tratando la manera de implementar estructuras que nos permitieran poder tener cierto beneficio económico, incluso buscar alguna actividad que nos ayudara a al menos mantenernos activos. Y poco a poco fuimos, bueno, la familia, mi mamá, mis hermanas, mi esposa, fuimos montando todo este tema de los hostales, alguna cafetería, comenzamos haciendo algunas cositas y bueno, yo creo que el cubano en sí tiene esa mentalidad de emprendedor, de buscar algo que le permita o estar activo o que le permita al menos tener el refrigerador lleno. Ahora hay gente que le llama emprendedor, pero bueno, al final siempre hemos estado en la lucha, como se dice en el argot popular. Dairon, quiero hablar de tu carrera deportiva. Para muchos, bastante corta en el tiempo. Muchos dicen que te retiraste muy joven. Otros plantean de que ya Dairon había tenido una inestabilidad. Pero vamos a ir desde el principio. Cuando tú eras niño, ¿tú querías ser vallista o tenías otra cosa en mente? A ver, yo creo que lo principal era ser deportista, porque cuando tú miras el gran repertorio de atletas que tiene el movimiento deportivo cubano, te das cuenta que para cualquier niño que sea activo y que sea un poco suelto, quisiera ser atleta. Mamá, ya sea boxeador. Exactamente, mamá siempre lo manda para practicar deporte para que gaste energía. Mi mamá, para que tú veas, mi mamá fue atleta, pero ella no me mandó a hacer deporte. Sabes que cuando tú llegas a una escuela donde tienes de un aula que a las 3:30 se va a ir a hacer deporte, hay un porciento importante que se va, tú no te vas a quedar. Al final tú dices, bueno, está bien, yo voy a estudiar cuando llegue a la casa, pero de momento voy a hacer deporte. Entonces, esa era la idea que la mayoría tenía en aquel entonces. Todo el mundo, bueno, vámonos para hacer deporte. Entonces, si vas a un deporte, en el caso mío, que empecé a ir a tratar de ganar, porque esa era la otra, tú sabes que el niño siempre quiere ganar, en lo que sea que vaya a hacer, quiere ganar. Y si ves que ganas fácil o ves que te gusta la actividad que estás haciendo, pues le damos continuidad. ¿Te considerabas un niño competitivo? Todo el tiempo. De hecho, hoy todavía me considero un niño competitivo. Yo creo que el hecho incluso de la forma en que llevo las cosas hoy está sobre la base de la competencia. Todo el tiempo yo estoy compitiendo en tratar de hacerlo mejor, en tratar de que con menos recursos hacer el máximo posible en calidad
Y yo creo que ahí está la cosa, porque el deporte se trata de eso, buscar una eficiencia en la cuestión de gasto energético y un mayor resultado. Eres de Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba. Como todos saben, el movimiento deportivo cubano, cuando un atleta destaca en las categorías inferiores, lo traen a La Habana a las preselecciones nacionales. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Salir de Guantánamo y entrar en La Habana, en la preselección nacional, alejado, bien lejos de la familia. ¿Cómo llevaste eso? Yo siempre lo tuve claro. Yo siempre traté de superarme, buscar mi propio camino, independientemente de lo familiar que soy, porque en definitiva creo que en Oriente se ve más ese apego a la familia, donde cada momento festivo, así sea con un pan para dividirlo en 40 pedazos, pues se hace de esa forma. Pero yo sabía qué cosa es lo que yo quería y yo creo que mi entrenador en la base me guió muy bien en ese sentido, porque él siempre me dijo que teníamos que buscar salir del bache de alguna manera y había que hacer algún sacrificio. Yo creo que mi mamá y todos en mi familia sabían que esta era una posibilidad, teniendo en cuenta que yo vengo de una familia muy, muy humilde, pero que teníamos bien claros los principios. Y sobre la base de esa línea, pues venimos para acá y tratamos de trabajar con toda la disciplina, con todo el tesón del mundo en aras de intentar al menos no pasar desapercibido. Yo creo que fuimos muchos los que vinimos en aquel entonces, porque en una escuela de alto nivel como es la ESPA Nacional, el Cerro Pelado, o incluso las escuelas de natación que tenemos, siempre llega un volumen de atletas, pero lamentablemente no todos pueden llegar a la meta. Hay muchos criterios en ese sentido, que si fue corto, que si no fue consistente. Puede haber sido muchas razones, pero ¿cuántos son los campeones olímpicos que hay en este país? ¿Y cuántos atletas han pasado por los equipos nacionales? Yo creo que ahí es donde está el tema. Yo quizás estoy inconforme, porque yo me prometí estar corriendo a los 35 años, todavía no he cumplido los 35 años y ya no estoy corriendo a ese nivel. Siempre decía que quería correr como lo estaba haciendo Allen Johnson, pero lamentablemente las condiciones del país donde yo quise desarrollarme, porque al final hay gente también que emiten criterios que no corresponden, en el país donde quise estar, hay condiciones que no te permiten poder hacerlo como tú quieras, porque lamentablemente tienes que estar conectado a un equipo nacional y tal. En el mundo la gente, bueno, equipo nacional, si tienes la marca o simplemente fuiste al campeonato nacional, ganaste o tienes los resultados que corresponden para ir a una competencia, en este caso, por ejemplo, si tú tienes la mínima para ir a los Juegos Olímpicos y son 3 o son 4 o hay una eliminación, fuiste y clasificaste, pues perfecto, y tú te vas preparando. ¿Me entiendes? Exactamente, quería hablarte sobre eso, vamos a tocarlo un poquito más adelante. Pero vamos a esa irrupción de Dairon llegando a la élite mundial. ¿Recuerdas tu primera carrera internacional? Sí, cómo no, yo realmente, a ver, mi primera carrera internacional fue en el 2003, en el Campeonato Mundial, y bajo techo no fue en el Campeonato Mundial Sub-17. Esto fue en el 2003, una competencia que quedé, creo que sexto en esa competencia. Fue algo distinto, ¿no? Porque en definitiva fue la primera vez que salimos, pero ya estábamos mentalizados. Esa vez me enfermé, tuve unas situaciones ahí, pero bueno, fue el primer toque hacia algo distinto, es decir, otras culturas, otros atletas de mi misma edad, otros niños, donde recuerdo que esa competencia la ganó Jason Richardson. Sí, cómo no. Es un atleta que, bueno, todos conocen porque fue quien fue declarado campeón mundial cuando mi descalificación. Bueno, él fue quien ganó ahí los 400 metros con valla y los 110 con valla. Fue una experiencia bastante interesante ver un niño que hoy todavía lo recuerdo, corriendo con sus 2 medallas de oro, corriendo y exhibiéndolas, porque eran como 2 prendas hermosas. Y yo decía, no, qué bonito, ¿no? Pues, me hubiera gustado haber tenido una para poder exhibirla y poder vivirlo con orgullo. Pues fue interesante, porque al final son las experiencias que uno va teniendo y eso es como un regalo que hoy
vamos llevando la retrospectiva y tratar la manera de, bueno, que si podemos guiar a algún joven, pues por lo menos que sepa que son experiencias geniales. Tú tienes una historia bastante curiosa con los campeonatos mundiales, sobre todo los que son al aire libre. Voy a hablar de, corrígeme si me equivoco con la sede, Osaka 2007, Sí. Berlín 2009, Daegu 2011, y en el 2013 me parece que no llegaste a ir. Quiero que me hables, o sea, parte por parte. En el 2005 no eras, no eras la estrella, sí, no, pero me refiero, discúlpame, en el 2005 no eras la estrella. En el 7. Pero en el 7 llegabas entre los favoritos. Sí. Recuerdo aquellos juegos, eso mundial creo que lo gana Liu. Lo ganó Liu. Exacto. Háblame de esa primera experiencia de Osaka 2007, donde Iron creo que queda quinto, si no recuerdo. En ese año 2007, mira, eso fue un año raro, ¿no? Porque eso fue un año donde tuvimos una temporada bajo techo bastante buena, porque ese año corrimos 7:38, que nos acercamos bastante al récord nacional de Aniel. Ese año tuvimos problemas después en el verano físico. Fui un atleta que tuve muchos problemas físicos. Los problemas físicos siempre me alejaban de la forma deportiva, de estar en forma en el momento que correspondía. Eso fue un año que tenía muchas problemáticas y estaba psicológicamente con eso mismo, no me hallaba y competí mucho. Ese año competimos y ganaba casi siempre, en casi todas las competencias ese año ganaba. En el mundial yo llegué, pero recordando siempre que Liu había corrido 12:92 y Trammell había corrido 12:95, en una misma carrera que ellos hicieron en Nueva York ese año, que fue genial, una carrera fantástica que ellos tuvieron ese año, que ellos eran los favoritos. Yo estaba en la comida, era joven, la presión para roble, entonces venía también de los Juegos Panamericanos de Río que había ganado, entonces ahí estaba David Payne, que fue aquel atleta que terminó con creo que eso fue 13:02. Payne y Oliver, creo que fueron los. No. ¿Quién fue los medallistas? Porque eras tú en oro y dos norteamericanos en plata y bronce. Sí, pero eso fue en los Juegos Olímpicos del siguiente año. El año 2007 estuvo Liu, que corrió, si más no recuerdo, 12:95. Trammell corrió 12:99. Y David Payne corre 13:02, que fue una carrera fantástica, donde yo iba, pero yo estaba un poco fuera de ritmo. Fíjate para que tú veas que como es la forma deportiva tan compleja, que yo cojo la forma deportiva post Campeonato Mundial de Osaka. Es decir, después de Osaka, yo hice 6 carreras y gané todas las carreras. Incluso dijimos, bueno, nosotros tenemos un reto. El reto es el siguiente, nosotros tenemos que competir con todos los corredores que estuvieron en este Campeonato Mundial y la idea es que esa gente no me toque, que estén mirando todo el tiempo mis espaldas. Es increíble, ¿no? Porque al final eso tiene el deporte. Hay quien no lo va a ver. Por ejemplo, hay muchísimos aficionados exigentes que, por supuesto, a los que respeto y les mando un abrazo muy fuerte, que emiten criterios, pero nunca han tocado una pista, muchos de ellos, nunca han estado en una competencia y emiten criterios porque el cubano es así. Ahora yo mismo a lo mejor hago un criterio de cualquier pelotero de lo que está hoy y al final tú dices, bueno, ¿cuándo tú has jugado pelota a ese nivel? ¿Entiendes? Y es lo que sucede, que no tenemos el dominio de qué es lo que sucede en un momento como ese, cómo tú te vas preparando 364 días para que el último día tú puedas tener un resultado. Todas esas cosas pues influyen, pero son las cosas que suceden en esos momentos. En ese mundial lamentablemente yo no llegué como me hubiera gustado, pero bueno, fue una experiencia genial que vaya, al final tributó a que el siguiente año nosotros tratáramos de corregir cualquiera de los errores o las problemáticas que se fueron dando en ese año, pero bueno, fue genial porque fue unos momentos donde la rivalidad era impresionante, porque todos los atletas estaban súper bien en ese tiempo. Voy a saltarme de Beijing y después vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y también de los campeonatos bajo techo. Vamos a Berlín 2009. El comentario de la calle, de la gente, de los aficionados. Era, Dairon cogió miedo, Dairon no quiere correr. A ver, eso, lamentablemente la gente habla muchas sandeces, ¿me entiendes? Te digo así porque no saben, por ejemplo, yo en el año 2009 empecé lesionado desde enero. En el mes de enero yo me lesiono y me pasé el año entero tratando de corregir esos errores. Incluso, imagínate tú, que en Berlín 2009 estábamos haciendo un entrenamiento
en Guadalajara, en España. Me acuerdo que era un tramo de 150 metros. Yo hice un tramo de 150 muy bueno y fui para correrle el siguiente tramo y Santiago se tomó el trabajo de ir exactamente hasta el tramo 150 metros. Llegó y me dijo, para mí está bien, yo no quiero más. Fue hasta allá y a lo mejor yo por esa misma juventud dije, no, profe, vamos a hacerlo. Si me sentía, imagínate tú, volando. Tenías el ímpetu. Estaba, vaya, era algo impresionante. Y fui al tramo, faltando 15 días para el Mundial y tuve una ruptura en el bíceps femoral de la pierna de ataque. Lo que pasa es que la gente emitía esos criterios, pero no pueden saberlo, ¿entiendes? Porque no están en el proceso. Pero bueno, forma parte del folclore del día a día. De cubano en general. Eso no creo que sea del cubano, porque al final yo creo que en cualquier parte del mundo la gente puede emitir el criterio que sea, ¿entiendes? Lo que pasa es que quizás la gente se documenta un poco más, ¿entiendes? Incluso dentro del mundo periodístico nos pasa eso, que si tú estás emitiendo un criterio pero tú nunca has ido a un entrenamiento de este atleta, ¿entiendes? Al menos tómate el trabajo de ir, mirar, tocar las cosas con la mano, que esas cosas al final, muchas veces yo tenía incluso problemas con colegas del periodismo. No problemas, sino que, bueno, una entrevista, no tengo por qué darte una entrevista porque ustedes se ponen a hablar cosas que no saben o no dominan. Ahora ya tocan, después, con colegas que son amigos míos hoy, y yo les decía, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? Si ustedes al final emiten criterios que al final tú no lo dominas, no lo sabes, porque no vas ahí al campo, y ahora van más al campo. Y nos tocaban, y después iban ahí, y estábamos, y yo decía, pero ves, así sí, ¿me entiendes? Porque por lo menos estás mirando el proceso. Antes de ir a Daegu, yo soy graduado de Fajardo y cuando di las clases de atletismo me enseñaron que en el paso entre vallas todos los atletas tienen una frase para no perder la coordinación. Me dijeron que Ignacio, según me decían, tenía una que decía yo voy bien ya, que era para contar los pasos. ¿Cuál era? No, yo nunca tuve eso. ¿No lo tuviste? No, jamás. A mí yo creo que nunca me enseñaron eso. Yo, bueno, cada maestro tiene su libro, ¿no? Yo sabía que tenía que hacerlo lo más rápido, porque de hecho yo no tenía tiempo a pensar. No te daba hacer el conteo mental ese que dicen que es caída 1, 2, 3, exacto. A lo mejor el que contaba en el momento que no tenía una forma, pero ya después que tú estás a cierto nivel, ahí no hay tiempo de contar. Eso es que has repetido tantas veces lo mismo que ya no hay tiempo de pensar. Eso es, dale para allá y para allá y para allá y para allá, aprieta ahí, ya, y pasa por la meta. Desde que arranca hasta allá. Siempre fue la mentalidad que tuve yo. Vamos a uno de los momentos más polémicos de tu carrera. Sí. Daegu 2011. Ahí te voy a decir particularmente cómo lo viví. Ganas la carrera. En Cuba se pone la transmisión, ganas la carrera. Mucha gente dice, al fin Dairon se quitó el San Benito del campeonato mundial. Luego, posteriormente, creo que son 20 minutos después, poner la imagen al pasar la valla, o sea, la pierna de ataque y la mano de pasar. Choca con Liu, creo que en un par de ocasiones, si mal no recuerdo. Una con el puño cerrado y otra con la mano abierta. Mucha gente esgrimía de que tú aguantaste a Liu porque veías que te iba a pasar. Otra gente decía que era un gesto involuntario. Particularmente yo lo vi. Quien no ha visto carreras de valla sabe que eso es muy normal que suceda en carreras de valla. Suceda ese tipo de choques. ¿Cómo llevó Dairon la presión, los memes, el comentario de la gente que muchas veces puede afectar? ¿Cómo llevaste eso? A ver, todavía hay gente que me dice, Dairon, tú eres un tramposo, aguantaste al chino. Pero yo, es que el problema es que cuando tú no has sentido esa realidad, cuando tú no has visto más carreras de Dairon Robles previa a esa, y te das cuenta que Dairon, incluso en todas las fotos, está con la mano así. Todas las fotos, búscalo. Ahora mismo tú vas y vas a ver todas las fotos de Dairon con la mano así. Incluso eso, inconscientemente me llevó a tratar incluso de llevar un cambio a mi gesto técnico, porque al final es un gesto, es un estilo, que lo he llevado así, o lo llevé así, durante toda mi carrera. Sucedió ahí, como ha sucedido muchísimas veces. Yo creo que yo ponía como ejemplo una carrera que tenía con Oliver ese mismo año, ahí mismo en Daegu, donde él me choca, pero por completo, porque al final tú dices, me chocó en la primera parte de la carrera. Él ganó y no pasó nada. Además, incluso yo te voy a decir más. Imagínate que quien me dice a mí, Dairon, mira a ver qué pasó, es Liu Shen, que es lo que le explicaba a la gente. Liu es el que me dice a mí, mira, pasó esto.
Porque al final yo sé, y digo, coño, al final nos jodimos la carrera. Porque era una carrera que a lo mejor pudiéramos haber bajado ahí de 13 segundos en esa carrera. Porque el lío estaba bien, pero yo también estaba bien. ¿Qué pasa? Que chocas. ¿Por qué? Porque te fuiste pegando, me pegué yo, se pegó el pipapa, se formó ahí y ya. ¿Entiendes? Pero no hubo un pensamiento. Yo creo que no hay ni tiempo para pensar. En el caso mío, al final ya pasó y ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Pasó, tocaste, ¿verdad? Incluso tratamos la manera de ver cómo se organizaba. Ya pasó, ¿me entiendes? Ya pasó y al final de la jornada yo cargo con mi responsabilidad. ¿Me entiendes? Porque pasa, ya ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que no le puede pasar a alguien que nunca lo ha vivido. Como hay gente que me critica, ¿y qué tú has hecho? Y le digo a la gente, dime a ver qué has hecho tú con respecto a en tu vida. A ver, cuando ya te llevan a un nivel que tú dices, bueno, ¿y cómo aguanto la presión? Al final le decía yo a poca gente, ¿no? Porque cuando vas en la calle, pues al final de la jornada, y en el caso mío, que yo vivo en Centro Habana, donde hay una población flotante bastante importante, donde tú tocas a todo tipo de personas. Entonces, cuando tú estás ahí, que tú tienes que tener una responsabilidad con tu personalidad, pero además que tú eres un ente de esa sociedad donde tú te desenvuelves, ¿entiendes? Entonces, al final ya vas llevándolo, ya, y me adapté, y al final, como yo siempre he tratado la manera de llevar el respeto para el que me respeta, al final de la jornada, eso yo creo que ha sido una cosa de las que me ha permitido mantenerme bien, pues además hay una carrera, hay una vida, hay un equipo de trabajo, y todas estas cosas se han puesto de manifiesto, ¿entiendes? El respeto ha estado siempre, y hoy, incluso años después, de hecho 10 años, vamos ya para esta carrera, todavía sigue saliendo, pero con respeto. Incluso la crítica, los memes, pues imagínate tú, esas cosas, eso fue al momento, al instante meme. Incluso eran memes que estaban empezando la historia, estaba empezando el Pichiboy, el otro, montando cosas, que era cuando estaban comenzando en ese proceso, ¿me entiendes? Pero bueno, nada, está bien. Forma parte también de la historia. Dairon, en Daewoo, recuerdo que cuando se acaba la carrera, que se hace el anuncio, que ya la descalificación tuya, David Oliver precisamente sacó un tweet diciendo que el resultado de la carrera no se debió haber cambiado. Esto es normal en la carrera de valla, incluso me pasó a mí en las semifinales. Ya quiero cerrar este tema porque de verdad podía ser un poquito áspero, pero vamos a la temporada que yo considero personalmente fue tu mejor, la temporada del 2008, que empezó quizás con el pie izquierdo, porque me parece que era el Mundial Bajo Techo Valencia ese año. Sí. Y sucede lo impensable, Dairon se queda parado en la arrancada por una carrera en falso. Háblame de este Mundial de Valencia. Mira, compadre, tenían los mejores tiempos bajo techo ese no, año. es que de hecho te iba a comentar que no empezó con el pie izquierdo, porque una carrera donde se comienza corriendo por debajo de 7:40 todo el tiempo ahí estaba impresionante. De hecho, yo me había preparado mentalmente y físicamente para romper el récord mundial en Valencia. Esa era la idea. De hecho, se sabía que Dairon Roller no era un arrancador muy rápido, pero que tenía una impresionante evolución dentro de la carrera. Realmente, en esa carrera había tanto exceso de confianza que yo sentí como si se hubieran llevado yo sentí como otro disparo que ya se llevaron a arrancar. Pararon la carrera. Pero era un exceso de confianza, que por eso yo le exhorto a todo el que practique deporte que controle su confianza, porque lamentablemente la confianza puede ser muy traicionera. Yo sabía que eso, yo no tenía ninguna, en mi cabeza no cabía no ganar esa competencia. De hecho, yo nunca en mi vida había sentido tanta confianza. Y por eso, después de ese momento, yo no confiaba en nada. Yo me mandaba a correr así. De hecho, fue una cosa que me llevó a que yo tenía que correr sí o sí. Párenme si quieren. Pero nadie, y para allá, y para allá, y para allá, porque fue una experiencia. Yo creo que hay cosas, hay atletas, incluso en la vida, hay cosas que te tienen que pasar para tú seguir hacia el siguiente escalón de la escalera. Y a mí me sucedió. Continuamos hablando de aquella temporada fabulosa del 2008. Recuerdo que estabas, como si fuese un poco cubano, intratable. Sí. Estabas muy bien en una secuencia de carreras, sin embargo, hay dos carreras no muy buenas antes de romper el récord mundial en Ostrava. Sí. ¿Cómo te sentiste aquel día en la República Checa?
A ver, mira, esas dos carreras te voy a hablar primero. Ese es el precedente de algo que, por el mismo tema de estar tan bien físicamente, nosotros fuimos a Ecuador ese año y hicimos una preparación muy buena. Fue algo fantástico, fue algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero necesitas un tiempo. El cuerpo necesita un tiempo de adaptación para estar en plenitud, o al menos cerca de la realidad que estábamos buscando nosotros. Nosotros fuimos a Berlín, recuerdo que corrimos con Oliver y fue la primera carrera que hicimos ese año. Oliver ya venía de Doha, había corrido ahí 12.95, nosotros estábamos en Ecuador cuando él corrió eso en mayo. Y yo, bueno, 12.95, esto está caliente. Empezó el año rico. Sí, estaba bien, eso estaba bien, pero bueno, realmente ya te digo, estábamos súper enfocados en el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, fuimos para Berlín, mi primera competencia. Corrimos, Oliver ganó con 13.19 y yo 13.20. Me habían dado favorito a mí, ya me habían dado el ramo y todo ya para tirarlo y de momento cambiaron la historia y bueno, está bien. Me molestó muchísimo eso porque realmente esperábamos más, esperábamos mucho más, pero bueno, está bien. Seguimos, nosotros fuimos a Torino, en Italia. Esa vez fuimos a Torino en Italia, yo me quedé un par de días más por allá porque estaba en mis cosas. Entonces estábamos un poco tensos, Santiago y yo. Llegué por la mañana o casi por la tarde y Santiago me dijo, arriba hay que entrenar. Pero molesto, yo estaba hasta molesto con Santiago, decía, bueno, pero ¿cómo tú me vas a poner a entrenar si yo acabo de llegar de un viaje y lo que estoy es matado? Está bien, vamos para allá, porque si hay una cosa que caracteriza a Iron es lo obediente. Yo he sido un tipo súper respetuoso con respecto a mi trabajo y sobre todo con Santiago Antúnez, que yo fui súper respetuoso con Santiago. Y era un soldado al trabajo. Fuimos para allá y le metimos, pero realmente estaba molesto. Me sentía incómodo, impotente, porque yo decía, bueno, tengo un deseo de decirle 4 cosas a este tipo, pero bueno, te digo, el respeto, y donde quiera que esté, siempre va a ser así, el respeto estaba ahí latente. Y salimos de ahí, fuimos para Ostrava, llegamos a Ostrava, estuvimos ahí. Recuerdo que Bolt acababa de romper el récord del mundo en Nueva York y estaba ahí, le pregunto, bueno, ¿y el fisio tuyo dónde está? Porque tenía las piernas de madre por el entrenamiento que había hecho. Y me dice, oh, no, ya cambié de otra persona porque siempre me trataba con un fisio que, como eran las personas que tenían la posibilidad de tener siempre su equipo médico, su equipo de trabajo ahí junto con ellos, nosotros lamentablemente no podíamos, pero bueno, uno siempre acude a las amistades, al grupo, y me dijo, no, ya cambié de persona, está por ahí, puedes verlo, pero me fui para el propio doctor de ahí de la competencia. Y aquel fisio me cogió y me trató, me aliviaron un poco los isquiotibiales, que los tenía un poco tensos. Y al otro día fui a la pista. Fui a la pista por la tarde, ya estaba libre de tensiones con Santiago, ya estábamos ya relajaditos, Ya todo está relajado. ya vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en el trabajo. Y fui a calentar, caliento y toco la pista y digo, ven acá, pero ¿esto qué tiene? ¿Esto qué tiene hoy? ¿La pista qué tiene hoy? Me puse los pinchos y hice una carrerita. Viré para atrás, me quité los pinchos y le dije a Santiago, yo no voy a correr más hoy. Ya yo me voy ya porque yo siento que me voy a salir de... Siento que se me quieren reventar los pies. Y me fui para el hotel y me fui a dormir tranquilo, a hacer mi vida normal. Al otro día calentamos todo normal, como si no hubiera pasado nada. Saludé a la gente del público, a un amigo mío que estaba en la grada y salimos para allá a correr. Estaba Trammell, pero que yo sé que Trammell y yo teníamos una cosita, como nosotros sabíamos que él era un tipo que en la primera parte de la carrera siempre andaba encendido, el tipo arrancaba súper bien, y yo muchas veces tenía problemas con la arrancada, el tema de los 7 pasos, y arranqué ahí con el tipo ahí en la primera parte esa, y yo no me acuerdo de más nada, realmente ya sale para allá y yo no me acordé de nada, yo no me acuerdo qué yo hice en esa carrera, yo sé que yo lo único que quería era salirme de revoluciones, en cada uno de los tramos y salte, repí para allá y para allá y para allá y para allá y para allá, cuando yo pasé, nada, una carrera que gané normal, pasamos la meta y miro el tiempo y digo, bueno, esto se jodió, man, ya se complicó esto, porque realmente yo decía, bueno, nosotros estamos preparándonos para unos Juegos Olímpicos, donde unos Juegos Olímpicos que estábamos esperando hacer cosas grandes.
estábamos esperando hacer cosas grandes. Es decir, que estaba bastante temprana la temporada para abrir con unos tiempos así. Entonces, no, eso fue, vaya, impresionante, pero está dentro del deporte. Entonces ya teníamos un reto. ¿Cuál era el reto? El reto era tratar de mantenerse a esos niveles durante toda la temporada. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar en ese juego. Empezamos a trabajar en ese juego hasta llegar a los Juegos Olímpicos y bueno, seguir ahí. En Beijing, esa temporada tú bajaste varias veces de los 13 segundos. Creo que era algo normal. En Beijing fuiste una de las pocas alegrías que tuvo la delegación cubana. De hecho, solamente oro tuyo y de Mijail López. Ya que a la carrera de Beijing, a mí me quedó la sensación de mucha gente de que tú pudiste haber incluso roto el récord olímpico. Sí. Pero creo que como te viste, yo lo decía, te viste tan fácil cuando los últimos 10 metros que hiciste una entrada triunfal y no buscaste un tiempo. Lo que pasa es que lo que la gente, los aficionados nunca saben es todo el trabajo que tiene que hacer un atleta para poder exhibir ese cuerpo perfecto en función de la actividad que está realizando. Imagínate tú que en Beijing se hicieron 4 carreras cada día, una carrera. Que eso es una cosa que, vaya, de hecho, yo creo que ya no se ha hecho más. Se hizo creo que en el 2000, en el 2000 se hicieron 4, pero 2 el mismo día. Eso, cada vez que tú tienes que correr en una carrera, tienes que preparar tu cuerpo para esa carrera. Es todo un proceso hoy. Al otro día de nuevo el mismo proceso. Entonces eso te va fatigando. ¿Qué sucede? Nosotros yo había llegado a Beijing con problemas físicos porque nosotros fuimos a París y corro 12:88. Después vamos a Estocolmo y corro 12:91. Cuando terminamos de correr en Estocolmo, yo salí que no podía caminar. No podía caminar, las piernas no podía caminar y yo digo, bueno, se jodió esto. De hecho, hay mucha gente que no sabe que yo, en vez de ir para Beijing directo, nosotros vinimos para aquí, para Cuba. Yo me metí una semana y pico sin entrenar porque no podía entrenar de las piernas que no podía más. Nos fuimos, mi familia sacó una casa en la playa y nosotros nos fuimos para la playa. Yo estaba de vacaciones, una semana y pico, 10 días aquí, de vacaciones que no podía más. Llegamos allá a Beijing y ahí empezamos a tocar la pista de nuevo, porque ya estaba todo hecho. Pero llegamos ahí y empezamos a trabajar con el fisio. Empezamos a trabajar masaje, hidromasaje, metido en las tinas de hielo para buscar recuperar cada una de las cositas que nosotros hacíamos. Y cada una de las carreras que se hicieron en Beijing fue bajo tremenda presión de todo el grupo de trabajo. Tremenda presión que fue aquello porque físicamente Iron no llegó suelto. Es decir, llegó con deuda, llegó con problemas por una temporada donde hubieron muchas carreras a un alto nivel. Y entonces las últimas 2 carreras previas a los Juegos Olímpicos fueron 2 carrerones, 2:88 y 2:91. Eso fue algo descomunal, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a enfocarnos en que había que ganar. Había que ganar de cualquier forma. Ya la delegación ya venía con problemas. La delegación cubana tenía unas situaciones ahí, voleibol se quedó fuera, la pelota no ganó y entonces empieza el lío ahí, las tensiones que no te lo dicen, pero se siente la tensión. Tú dices, bueno, no te dicen nada para no presionarte, pero dice, papi, tú tienes que ganar. Tenemos que ganar. Entonces, complicado. Entonces me acuerdo en aquel entonces Castillo, el lío aquel con la China, que fue plata al final, y nosotros esperando más medallas, queríamos más, y no salían las medallas para la delegación. Entonces, un día antes de la carrera de 110 con vallas, fue la carrera de 100 con vallas. Y estaba la americana Lolo Jones, que era la favorita, entonces la Lolo Jones chocó en la 8ª valla. Venía ganando la carrera y chocó ahí. Yo dije, bueno, mi hermano, mira, al final de la jornada, lo que tiene este evento es que un ápice de error te cuesta la vida. O al menos te cuesta el título o te cuesta la carrera. Y esto no nos lo podemos permitir. Entonces nosotros lo que hicimos fue asegurar. De hecho, nosotros también vimos que ese día medio comenzó a llover. Sí. Estaba nublado y empezó a cernir. Y dijimos, mira, compadre, aquí lo que hay que ganar.
Aquí no hay que buscar ni un tiempo ni nada por el estilo. Entonces al final no hubo necesidad. Estaba muy bien al final. Fue un buen tiempo. Y fue muy buen tiempo. De hecho, ya después de la octava valla yo simplemente acudí a... A la inercia No, ahí empezamos a trabajar simplemente a requisitos técnicos para que te permitieran pasar el siguiente obstáculo y llegar al final. Más nada. Ahí no hicimos más nada. Había que ganar sí o sí. Eso sí se hizo por el pueblo de Cuba. Eso sí se hizo por la delegación cubana con todo el corazón del mundo. Ese oro olímpico, yo de hecho le tengo un aprecio, es el único que tengo, pero por la necesidad que tenía en aquel entonces, la necesidad que tenía el país y la necesidad que tenía la delegación, ese oro olímpico yo lo multiplico por 10. Por 10 porque a lo mejor eran las 10 medallas de oro que hubiéramos necesitado nosotros, todos los boxeadores que lamentablemente no pudieron ganar, a lo mejor aquel equipo de judo que nosotros teníamos en competencias anteriores. Ese es el significado que le daba yo a ese oro olímpico. Quizás hay gente que sí, que lo disfrutó, como hay muchachos todavía, como yo estaba niño, pero yo me levanté a ver la competencia, pero quizás no tengan ni la noción de cómo se vivió eso. Y momentos tensos, complejos, pero bueno, ahí estamos y seguimos y ojalá y le sirva de precedente a las futuras generaciones, que hubo gente que hizo sacrificios en función de mantener un estatus deportivo que yo creo que eso es uno de los logros importantes que ha tenido la revolución. Vamos con un tema que quizás es lo más polémico. La decisión de Iron de dejar Cuba o dejar de alguna manera no dejar de competir con Cuba, sino ya desligarse de la Federación Cubana. ¿Por qué la tomaste? A ver, dejar Cuba no, porque nunca he dejado Cuba. Yo, independientemente de que dejé de competir por la federación, en ese entonces, yo siempre estuve aquí. Hay gente que dicen que si Iron vivió en Francia, que si vivió en quién sabe dónde. Yo siempre estuve aquí. Siempre estuve viviendo en el mismo sitio. Ahí, en San Leopoldo. De hecho, llevo muchos años ahí en San Leopoldo. Hay gente que lo sabe porque ha estado ahí, pero lamentablemente la ignorancia siempre permite márgenes y es donde las personas emiten criterios que no corresponden con la realidad. Yo siempre estuve aquí en Cuba, lo que sí, trabajaba como independiente. Estuve en los clubes, sí, estuve trabajando allá. ¿Por qué la decisión? Porque lamentablemente me sentí solo. Después de haber tenido los problemas físicos, como ya te comentaba anteriormente, Iron Roller ha tenido muchos problemas físicos. Después de Londres, la gente tampoco sabía que había tenido problemas físicos, que había tenido lesiones graves. Incluso emitieron criterio que gracias a, fíjate, los médicos de la federación, los médicos de la delegación, que fuimos allí y me hicieron resonancia magnética y se detectó que tenía una ruptura de grado 2. Si no fuera por ello, la gente supiera. No, eso hubiera sido, de hecho, te estoy hablando de los directivos del INDER, todos los que estaban ahí. Te estoy hablando desde la presidencia hasta... Vaya, yo creo que el único que sabía lo que había pasado era mi entrenador. Que sabía porque estábamos pasando trabajo. Porque yo me metí un mes entero yendo al Fran País. Un mes entero yendo al Fran País por la ruptura que nosotros tuvimos. Te voy a decir, en junio, julio, no recuerdo, fue en junio. Tuve una ruptura grandísima aquí. Y entonces me había pasado en el invierno también, había tenido otra ruptura. Porque nosotros recuerda que el año anterior nosotros terminamos casi en octubre, noviembre, por los Juegos Panamericanos de Guadalajara, que terminamos súper tarde. Y entonces yo recuerdo que le digo a mi entrenador, mira, vamos a enfocarnos y vamos a trabajar directo para los Juegos Olímpicos. Me dijo, bueno, vamos a trabajar así, pero vamos a utilizar el bajo techo en función de los Juegos Olímpicos. Y lamentablemente eso nos sacó factura un poco ahí. Porque me lesioné en el bajo techo, pero me lesioné de nuevo en junio y por supuesto me lesioné en los Juegos Olímpicos. Eso fue lo que llevó, es decir, fue una serie de momentos sin tratamiento, tratamiento humano, es decir, mira,
de que llegara alguien ahí y decirte, mira, tienes este problema. No sé qué fue, cómo se desconectó eso, porque yo realmente siempre quise seguir trabajando aquí, siempre quise seguir entrenando. A lo mejor las decisiones que se tomaron en aquel entonces, lamentablemente pasaron factura, pero son precedentes que se crearon para lo que está pasando hoy. Si eso que Iron hizo en aquel entonces lo hubiera hecho hoy, no hubiera habido ningún problema. Quiero hablar sobre ese momento. Cuando sucede eso, te hablo de mi experiencia personal nuevamente, estaba en la universidad, iba a empezar la universidad dentro de unos años, prácticamente. Y cuando empecé la universidad, en el cartel de la Universidad Manuel Fajardo, los que han estudiado en esa universidad no me dejarán mentir, tu cara, ganando el título de Beijing, está encima de la F. En aquel momento el rector de la universidad ordenó, no voy a decir su nombre, pero muchos ya deben saber quién es, ordenó que se recortara el cartel para que no saliera tu rostro. ¿Cuánto duele a un atleta que intenten borrarlo de la memoria por simplemente decisiones personales? Mira, yo creo que son los contextos. Son los contextos. Lamentablemente aquí se ha hecho mucho eso, mucho. Y me duele mucho. ¿Por qué no? Me duele porque es el sacrificio de cada quien, como han hecho con muchísimos atletas. Hoy yo miro a veces noticieros y miro algunas cosas del deporte, como se ha vinculado, algunas cosas que se fueron perdiendo, estos atletas que no representan a Cuba como selección, pero son cubanos al 200%, no al 100%, al 200% porque están en las ligas internacionales, pero dicen, no, el cubano, fulano de tal. Eso a nosotros nos engrandece, porque son atletas formados aquí, independientemente de que no están aquí. Eso fue duro. ¿Por qué? Porque Iron Robles era una propaganda favorable hacia los jóvenes atletas que se estaban iniciando en el deporte. Y estuvo feo, pero era el sentido que se vivía en aquel entonces. Era lo que teníamos como precedente y era lo que se hacía. Yo no lo critiqué, simplemente yo tomé mi decisión y me responsabilicé por ella. Igual que cuando pedí reintegrarme a la selección, que también es mi responsabilidad. Porque al final de la jornada yo vivía aquí, yo siempre estaba aquí y siempre intentaba lograr cosas aquí, independientemente de que estuviera en un club o que estuviera en otro, o que estuviera compitiendo por donde estuviese, ¿me entiendes? Pero eso duele, claro que duele. Si tú estás en un sitio y te cambian por X o por Y, siempre es complicado. Pero nosotros asumimos esa responsabilidad y sabíamos que era así, que no podían darte aplauso, ¿me entiendes? Pero bueno, yo creo que sirvió. Como muchos de los sacrificios que se han hecho, muchos atletas que han tenido diferencias o simplemente han pensado diferente, han tomado una decisión. Hay muchas personas que han tomado decisiones, yo no tengo por qué estar de acuerdo en todo lo que tú crees que debe ser. Al final de la jornada, si hay una de las cosas que nos ha hecho nuestra sociedad es intentar enseñarte a pensar. Y como bien tú decías, la universidad te ha enseñado también a que tú puedes leer un libro en un momento determinado y puedes sacar tus propias conclusiones. Dairon, muchas veces esa pregunta, y me la acabas de responder, de por qué volviste. Porque fuiste uno de los primeros que regresó a la isla, o sea, de esta política de reintegración de atletas, fuiste uno de los primeros prácticamente. Tuviste la oportunidad que no tuvieron muchos, como Manny Guantorena en el voleibol, por ejemplo, que quiso regresar. Tú sí lo tuviste. Es una pena que eso no se haya logrado antes. De hecho, creo que cuando se tomó esa decisión, cuando yo tomé esa decisión que lo pedí, nadie lo había hecho. Nadie había logrado poder regresar a la selección. Yo creo que fue un momento también interesante del cual ojalá y se siga, ojalá y no haya necesidad, fíjate, ojalá y no haya necesidad que ningún atleta tenga que tomar ninguna decisión, pero bueno, esas cosas están, porque todo el mundo no puede pensar igual. Hay quien tiene unas prioridades, hay quien tiene otras. Pero miren, en el caso de Juan Torena es una lástima porque es uno de los atletas que hoy todavía está muy, muy, muy bien. Que han estado incluso, fíjate, al final de la jornada que sucede,
Hay quien no entiende, no, fulano no se formó aquí en una X cantidad de tiempo en su carrera deportiva. Pero es que nosotros muchas veces no tenemos las condiciones que corresponden para poder mantenerte a ese nivel. Hay muchos atletas que hoy están en ligas internacionales que esa liga les ha alargado su vida deportiva, les ha ayudado a poder mantenerse mejor en forma. Incluso el sistema competitivo ha permitido que ese atleta se mantenga en unos niveles que nosotros como selección en Cuba lo necesitamos. Y eso no tiene nada que ver con tu forma de pensar, simplemente tú quieres competir al más alto nivel. Y eso fue lo que pasó con Dairon. Dairon quería probar otras cosas, probar y tratar la manera de hacerlo. Yo ya te digo, para mí fue un placer, y si tuviera que hacerlo de nuevo, estar fuera y regresar y competir por mi país, pues eso lo haría toda la vida, sin problema ninguno. Vamos a ir al Dairon más personal y quiero hablar de algunas preguntas que nos hicieron los aficionados. ¿Por cuál empiezo? ¿Por las más simpáticas o las más duras? Puedes empezar por la que tú quieras. Bueno, vamos con las simpáticas. Fueron más de 10 preguntas sobre el mismo tema. Dairon Robles y Yeleni Zimbaeva. Mira, yo me pregunto de dónde la gente sacó eso. Pero te estoy hablando que eso es un chisme de los calientes. Por eso te digo. De los calientes en la sociedad cubana. No sé de dónde la gente sacó eso. No sé con qué rubia me vieron. Porque al final es mi pregunta. No sé con qué rubia me vieron. Es bonita Yeleni Zimbaeva. Es muy bonita. De hecho, sí, es muy bonita. Pero no sé con qué rubia fue la que me vieron a mí. Porque verdaderamente, mira, yo estoy casado. Llevo 10 años con mi esposa. Tengo 2 preciosas niñas. Pero es que yo realmente no sé de dónde me vincularon a mí con Yeleni Zimbaeva. Y es una cosa que incluso estando con mi esposa, la gente le preguntaba a ella, ni siquiera me preguntaba a mí, la gente me preguntaba a ella, ven acá, chica, él no estaba con Yeleni Zimbaeva, tú serás la segunda, ¿no? Porque yo decía, pero ven acá, caballero, es que es impresionante, que la gente no se aguantaba eso, pero bueno, sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Nosotros teníamos muy buena relación, incluso sin emitir ningún criterio. Yo me llevaba muy bien con el antiguo entrenador de ella y hablábamos acerca de cómo ella comenzó, que no hablaba nada de inglés, porque ella se entrenaba en Formia, en Italia, y teníamos muy buena relación, nos llevábamos súper bien. Incluso yo también fui, hace, no sé si fue en el 2015, por ahí, o en el 14, que nos tiramos una foto en una competencia que hubo en Moscú, donde ella estaba embarazada, pero había una foto muy chévere y la pusimos con la campeona, y entonces amistades míos, jugadores, empezaron a calentar un poco las redes, y ahí yo me retraí un poco, y no, ¿para qué puse esto aquí? Pero bueno, también es bueno que la gente sepa que no, mira, tengo mi esposa, la cual amo mucho, con 2 niñas, como les decía anteriormente, y llevo ya mucho tiempo ya en esto, realmente no estaba en ninguna ruta. No dormiste ningún día en el sofá porque tu mujer te dijo, oye, mira, no aguanto más esto, ya lo de Candela, fue terrible, pero no, lo llevamos bien porque realmente nosotros sí estábamos muy claros de que no había habido ningún problema. Vamos con una caliente. ¿Qué opinas de la actitud que tomó Juan Torrena cuando saliste? Es una actitud lógica, porque tú defiendes ciertos intereses, una actitud que quizás por la juventud no entendía y la tomé con ciertos rencores, y de hecho emití criterios acerca de eso. Pero pasó el tiempo y entendí ciertas partes, porque lamentablemente tú tienes que definir tus posiciones. Y en ese entonces la polémica era muy alta, se emitían muchísimos criterios, había mucha opinión pública y había que adoptar medidas. Y yo lo entendí y hoy lo entiendo. Así que, nada, yo creo que la posición no es Juan Torrena. Fíjate, no te hablo de Juan Torrena. La posición en la cual estuviese quien estuviese ahí tenía que decir algo. Es decir, que hoy yo no lo veo con ningún tipo de situación. Eso lo veo aquí, lo veo en China, lo veo en Taiwán, donde sea, lo veo. ¿Estaba haciendo su trabajo? Yo creo que sí. Vamos con una que me la hizo un usuario. Uno de tus mejores amigos, Orlando Ortega. Hubo una situación puntual con Orlando Ortega en Río, si mal no recuerdo, que fue el hecho de la bandera. A muchos como cubanos y a los que seguíamos la carrera de Orlando Ortega, a pesar de que competía con España,
de alguna manera nos molestó eso. ¿Cómo vio Iron Roll aquella situación? Yo no lo vi, para que tú veas, yo realmente me aislé un poco de... Yo creo que yo no vi ni la carrera de Río, ni lo que pasó después de la carrera, pero me comentaron el momento, me comentaron la situación, incluso me hicieron preguntas acerca de lo polémico que fue el hecho del tema de la bandera y esas cosas ahí que fueron complicadas. Mira, cada quien tiene derecho a decidir, independientemente de que estuvieras errado o no. Él tomó esa decisión, Es lamentable que lo veas desde el punto de vista nuestro y tengas que emitir un criterio de eso, porque al final de la jornada él es cubano y él, yo no creo que él se haya ido aquí de Cuba por un problema político. No se fue aquí, no creo que haya sido por un problema político, pero siempre estuvo bien claro que él quería desarrollar. De hecho, él lo tiene claro. Yo, te digo, en ese sentido no tengo mucho criterio porque no sé cuál sería la mejor decisión ahí en esa cuestión. Es una situación complicada en el momento. Muy compleja y ya te digo, ya muy personal. Esa fue la que tomó él y fíjate, nosotros nunca hemos hablado de eso. Yo nunca he hablado con Orly de ese tema porque realmente no sé. Tú siempre le guardas muy buenos deseos a Orlando. De hecho, en este año, a mediados de año, por verano, tuviste una entrevista con la agencia AF y deseaste que Juan Torena, Orlando Ortega rompiera un récord mundial. Sí, como no. Yo le tengo muy buenos deseos porque, mira, mucha gente quizás no lo ve así. Pero Orlando Ortega era ¿cómo decirte? Sí, Porque era Anier, Dairon, Orlando. Era la continuidad de las vallas de Cuba. Y independientemente de que compita por España, todavía sigo siendo que es cubano, que es oriundo de la línea o el linaje de aprendizaje nuestro. Y es lo que está poniendo de manifiesto. Y me siento muy, muy orgulloso de los resultados que pudiera tener en el futuro. Quisiera sí que siguiera trabajando fuerte y que lograra incluso los sueños que muchos que le antecedieron no pudieron lograr. Con más condiciones, con otras cositas, más incentivos. Que lo haga, que realmente le ponga bomba y bueno, ya nos veremos en el futuro. Aunque las cosas están un poco complicadas porque el evento está cogiendo un nivel ahí fuerte, que ya estaba, por supuesto, pero que le ponga la bomba del mundo. Yo siempre voy a estar orgulloso de él porque me siento realmente representado con el trabajo que está haciendo. ¿Qué le ha pasado a las vallas en Cuba? Buena pregunta. Hoy la línea de trabajo que nosotros teníamos, muchos años de trabajo, de hecho muchas experiencias acumuladas por los años de Santiago Antúnez, que fue el entrenador por 30 años aproximadamente en el equipo nacional, ya no está. Ya esas experiencias no están. Es decir, el volumen en cuestión de matrículas que tenían las vallas tampoco está. Antes a lo mejor nosotros éramos 10 vallistas, un ejemplo, 12 vallistas, y entrenamos todos juntos. Y era ahí una tirantez todo el tiempo tratando de verlo, y eso mismo hace que la gente se vaya superando. Pero verdaderamente es una pregunta bien delicada para mí, dolorosa además, porque creo que era uno de los eventos insignias que han estado en los últimos años a la vanguardia en mi deporte y que hoy no tenemos un digno representante para las competencias de alto nivel. Hoy están los muchachos porque está O'Farrill, está Valentín, pero no tenemos más, ¿me entiendes? Y creo que necesitamos un poquitico más de gente ahí, atletas que puedan apoyar la causa y hoy no lo veo. Dairon Robles se divide ahora en un emprendedor. ¿Cómo te lleva la vida hostelera? Yo creo que compleja. ¿Te da más dolores de cabeza que los entrenamientos? Sí, fácil. Mucho más fácil. Hay más obstáculos aquí. Hay más obstáculos porque por lo menos en las carreras yo sabía que tenía 10 y aquí yo no sé cuántos tengo. Porque todos los días es un obstáculo diferente, cada día es algo nuevo.
la situación de hoy, de este momento, que yo siempre le digo a mucha gente que hoy no es un medidor, porque las cosas hoy estamos en un cambio, un trance, ordenamiento monetario, la COVID, la situación de la escuela, que no estamos exentos de ello, que yo no te voy a explicar eso. Sí, no es dura. Es bestial, es algo impresionante, pero seguimos con el ímpetu. Yo creo que estamos en la edad esa productiva de que tenemos que empujar para tratar de dejar algún legado, y estamos trabajando en ello. Todos los días tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ahora mismo, por ejemplo, mi madre tenía un hostal en el cual trabajamos juntos. Llevamos unos cuantos años en esto y nosotros reconvertimos este hostal en el Parque Trillo. Lo reconvertimos y entonces decidimos llamarle The Robles Café. Es un café como una especie de fonda donde tratamos la manera de adecuar al bolsillo de las personas que están por ahí, en precio, en calidad, en servicio. Estamos tratando de darle un poquitico más a la gente de lo que cree que está pagando, y estamos con ese afán, independientemente que están complicados los productos, pero estamos intentando que la gente se vaya contento de ahí. Estoy tratando de incentivar en estos tiempos, independientemente de que es comida hoy para llevar, pero bueno, estamos en esta línea nueva que abrimos hace poco. Estoy ahí con la vieja, disfrutando de ella el máximo posible, y estamos ahí muy familiar, estamos solamente la familia ahí tratando de ponerle bomba, así que si quieres probar el sazón de los Robles, pues ahí está. Bueno, ya saben, cerca del Parque Trillo, ahí pregunten dónde está Robles Café. De Robles Café, sí. Y ahí vayan ahí y ayuden a Dairon también en este tema. Dairon, para cerrar, quiero hacerte una pregunta que le hago a casi todos los invitados. Si te montas en una máquina del tiempo y le das hacia atrás, puedes cambiar un solo momento de tu vida, uno solo. No importa si es tu carrera deportiva, a nivel personal, como quieras, puedes cambiar uno solo. ¿Qué decisión hubieras cambiado? ¿Qué decisión hubiera cambiado? Una pregunta dura, pero yo creo que iría mucho más atrás, donde yo me convencí que quería ser atleta, y me convencería al 200% de que tenía que entrenar más fuerte, pero mucho más fuerte, para lograr mis objetivos futuros. Muchas gracias, Dairon. Gracias por estar aquí con ustedes. Un gran placer. Bueno, amigos, este fue Dairon Robles. Tenemos una entrevista que ya tiene un tiempito, pero también pueden leerla en nuestra web. Fue Dairon Robles para Playoffs TV. Recuerda siempre suscribirte al canal, compartirlo en todas tus redes sociales y unirte a Play.